es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que perdí la mirada y errante en las sombras tropiezo en la alfombra. Vivir con la chicha aplastada en la mastografía que duele otra vez. Tengo miedo del dentista, del chiflón, la menopausia, de volverme derechista. Muy buenas noches a todos, todas y todes. Como todos los viernes, desde las 22, estamos en la 97.5 para compartir con ustedes 2 horas de programa. Tenemos Patria. En este viernes 5 de mayo, nuestro programa número 54 de lo que va del año y 254 desde que comenzamos con esta propuesta. Nos encontrás en la página Facebook Estación Urbana, en el sitio web www.cadenaurbana.com.ar, en Twitter @FM Radio Urbana, en Instagram Urbanario 3, en YouTube programa Tenemos Patria, y nuestro eslogan dice que si ayudamos a desarmar una noticia falsa, habremos cumplido nuestro objetivo. Nos encontrás en los contactos 500 515 500 909, son los teléfonos de la radio, los teléfonos fijos. Y si no, por línea WhatsApp y Telegram 3571 690 656 para mensaje de texto o audio, como más te guste. Bueno, hoy tuvimos 16 grados de temperatura máxima y 9 de mínima. Un día frío, bastante frío para mi gusto. Nublado, lluvioso. Y en este momento, pasaditas las 22 horas, tenemos 14 grados de temperatura y para la medianoche se esperan 13 grados, o sea que va a bajar poquito más. Para mañana sábado se anuncia una máxima de 21 grados y una mínima de 8. Estará seminublado con un 6% de posibilidades de lluvia. Y el domingo estará soleado con una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 9. O sea que va a estar lindo el domingo para los que nos gusta andar por el campo, ¿sí? Bueno, habiendo dicho eso, vamos a saludar a nuestro querido operador y luego retornamos con las efemérides del día 5 de marzo. ¿Cómo estás, Tony? Un gusto volver a verte. Hola, buenas noches, Normita, buenas noches a todos, todas, todes. Como siempre decimos, nuestro programa está dedicado a la verdad y nada más que la verdad. Para eso cotejamos toda la información en medios locales, nacionales e internacionales, porque debemos seguir presentando batalla a las noticias falsas o fake news, como mejor les quede a ustedes definirlas, que tanto daño han hecho y hacen a nuestro país como al resto del mundo. ¿Y cuáles serían las frases del día de hoy? Bueno, hoy van a ser todas frases que las venimos repitiendo en todos los programas. La primera: acordate que cuando te hablen de reforma laboral y reducir costos, vos sos los costos, no olvidar. La siguiente dice: un pueblo sumergido en la mediocridad se condena al fracaso y a la miseria cuando sabe más de fútbol que de sus propios derechos. La tercera frase dice: la empresa privada tiene como prioridad obtener beneficios económicos. La empresa pública tiene como prioridad garantizar servicios y riquezas para todos. Cuando te dicen que es mejor lo privado que lo público, te están diciendo que es mejor beneficiar a unos pocos que beneficiar a todos. La cuarta frase, que es de Walter Wenny, dice: el ser humano es tan malvado y egoísta que es necesario hablarle de una recompensa en otra vida para que haga el bien en esta. La siguiente dice: el hambre existe no por lo difícil que es saciar el hambre de los pobres, sino porque es imposible saciar la codicia de los ricos. Y la siguiente frase dice: hubo una Argentina en donde los trabajadores podían ahorrar y fue hace muy poco tiempo. Y la última, para los que no saben, el empresario argentino obtiene insumos al dólar oficial, remarca el precio del blue y paga sueldos en pesos. Y si tiene la oportunidad, los paga en negro. Así es. Bueno, gracias por recordar esas frases tan ciertas.
Vamos ahora con las efemérides del día 5 de mayo, donde sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en Argentina y el mundo. La primera habla de 1818, cuando nace Karl Marx, en la ciudad alemana de Treveris, el más influyente pensador del siglo XIX, cuya obra se proyectó al siglo siguiente y diseccionó la política y la economía de su tiempo. Junto a Friedrich Engels, publicó el Manifiesto Comunista, además de otros textos como la Sagrada Familia y la ideología alemana. Por su cuenta, publicó el 18 de Brumario, de Luis Bonaparte, antes de acometer su obra más ambiciosa, El Capital. El primero de sus 3 tomos apareció en 1867. Al momento de su muerte, en 1883, trabajaba en un 4º volumen. Otra efeméride dice que en 1821 fallece Napoleón. Napoleón Bonaparte muere en la isla de Santa Elena. Había nacido en Ajaccio, en la isla de Córcega, en 1769. Se hizo del poder en Francia con el golpe del 18 de Brumario, en 1799. Fue investido como primer cónsul y en 1804 se proclamó emperador. Las potencias europeas salieron a enfrentarlo. Las guerras napoleónicas signaron los primeros años del siglo XIX. Fue derrotado en la campaña de Rusia y abdicó en 1814. Volvió al poder por 100 días hasta su derrota definitiva en Waterloo y quedó confinado hasta su muerte. Otra efeméride nos dice que en 1924 nace Torre Nilsson, uno de los principales cineastas argentinos, hijo de Leopoldo Torres Ríos. Su primera película fue El crimen de Oribe en 1950. Películas como La casa del ángel y El secuestrador lo consagraron en los años 50. Al despuntar los 60, llegarían Fin de fiesta, Un guapo del 900 y La mano en la trampa. Más tarde filmó, entre otras, Martín Fierro, El santo de la espada, La mafia y Boquitas pintadas. Y falleció en 1978. Otra efemérides dice que en 1959 muere Saavedra Lamas, a los 80 años, el primer Nobel argentino. Bisnieto de Cornelio Saavedra, fue diputado nacional y ministro de Justicia de Vitorino de la Plaza. Agustín Justo lo nombró ministro de Relaciones Exteriores en 1932 y se mantuvo en el cargo durante toda esa presidencia surgida del fraude, hasta 1938. Como canciller, negoció la paz entre Bolivia y Paraguay, que puso fin a la Guerra del Chaco, que desangró a ambas naciones entre 1932 y 1935. Por esta labor obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1936. Fue el primer latinoamericano en recibir un Nobel. Entre 1941 y 1943 fue rector de la Universidad de Buenos Aires. Otra efeméride dice que en 1976, un día 5 de mayo, fue secuestrado Haroldo Conti. Un grupo de tareas de la dictadura secuestra al escritor Haroldo Conti, que permanece desaparecido desde entonces. Tenía 50 años. Fue autor de novelas como Sudeste, Alrededor de la jaula y En vida, así como de los cuentos de la leyenda del Álamo, Carolina. El centro cultural que funciona dentro de la ESMA lleva su nombre. Trabajó como docente y en 2014 se modificó su legajo, que decía abandono del cargo por desaparición forzada. En 1981 sucede la muerte de Bobby Sands,
A los 27 años y después de 66 días de huelga de hambre, muere Bobby Sands en la prisión de Miles, en Irlanda del Norte. Miembro del ejército republicano irlandés, fue la cara visible de la huelga de hambre en protesta por la pérdida del estatus de presos políticos para los integrantes del IRA, detenidos en cárceles británicas. El mundo se conmueve por la agonía de Sands, que en abril resulta electo al Parlamento británico, convirtiéndose en el miembro más joven de la Cámara de los Comunes. Otros 9 integrantes del IRA mueren por inanición, mientras la primera ministra Margaret Thatcher se muestra inflexible. Unas 100.000 personas concurren al funeral de Sands. Bueno, estas serían... No, me queda una. En 2002 muere Hugo Banzer, 5 días antes de cumplir 76 años. Es el único caso de un dictador latinoamericano que volvió al poder por las urnas. Banzer lideró el golpe militar contra Juan José Torres en Bolivia en 1971. Gobernó hasta 1978. Hubo violaciones a los derechos humanos durante su régimen. Sin embargo, se recicló en democracia, con su partido Alianza Democrática Nacionalista. No pudo ganar en las elecciones de 1989 y 1993 y se impuso en los comicios de 1997. Renunció 4 años más tarde, aquejado por problemas de salud. Además, hoy es el Día del Patrimonio Mundial Africano, el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca y el Día Internacional de la Partera. Bueno, esas fueron las efemérides del día. Vamos con la música y regresamos con las informaciones. Si mi guitarra canta como canta y suena como a duelo mi garganta, es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado, y he visto a Cristo a diario crucificado. Hay que ver un obrero volver a casa sin pan para sus hijos y derrotado, después de haber buscado en vano un trabajo, o trabajando en pago de un mal salario, sin pan para sus hijos y derrotado. Hay que ver cómo miran esos niñitos, tristes, desguarnecidos, como asustados, con hambre y empujados a la ignorancia por la fiera arrogancia de los que mandan, con hambre y empujados a la ignorancia. A veces me agarra pena arrancar a mi guitarra, a veces me agarra pena arrancarle a mi guitarra cosas que mi pobre alma me murmura en los silencios. Pero yo qué culpa tengo de ver
las cosas que pasan. Pero yo qué culpa tengo de ver las cosas que pasan. Soy un cantor de pueblo sin mucho vuelo, pero por ser de pueblo sé lo que quiero. Yo le canto a la gente simple y sencilla y odio como se debe a la oligarquía. Y odio como se debe a la oligarquía. Soy un cantor de pueblo sin mucho vuelo, pero por ser de pueblo sé lo que quiero. Gracias le doy al cielo por el regalo de saber quién es Cristo y quién es el diablo. De saber quién es Cristo y quién es el diablo. Si mi guitarra canta como canta y suena como a duelo mi garganta, es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado. Y he visto a Cristo a diario crucificado. Si vas a un lado o al otro. Te quedás en Estación Urbana 97.5. Volver con la frente marchita a las nieves del tiempo. Bueno, vamos a continuar ahora con las noticias o los títulos internacionales. En la voz de nuestro querido radiooperador. Y así comenzamos con la lectura de los principales titulares internacionales. Colombia. Colombia suspende llegada de migrantes retornados de Estados Unidos por tratos degradantes a migrantes en ese país. COVID-19. Ghebreyesus dijo: las cicatrices que nos han quedado deben servir de permanente recuerdo sobre el riesgo de que nuevos virus emerjan. La Organización Mundial de la Salud declara que el COVID-19 ya no es una emergencia sanitaria mundial. Mientras el director de la OMS, Tedros Ghebreyesus, manifestó que es un momento de celebración, pero también de reflexión. Fútbol. El Napoli se consagró campeón de la Serie A Italia y consiguió el tercer scudetto de su historia. Un muerto y 3 heridos de bala en la celebración del scudetto, en la que también hay, por el momento, otros 3 lesionados.
Guerra en Ucrania. Lavrov dijo: responderemos con acciones concretas. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que el incidente con drones en el Kremlin fue un acto hostil al que Rusia responderá. Mientras, el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin, anunció que sus tropas se retirarán de Bakhmut el próximo 10 de mayo. También comentó que el Ministerio de Defensa de Rusia tiene culpa en cuanto a las pérdidas sufridas en su milicia en Ucrania. Egipto. La Liga Árabe celebrará una sesión de emergencia para abordar de manera urgente el conflicto en Sudán y la readmisión de Siria en el organismo. Estados Unidos. Hasta 12.000 migrantes se encuentran actualmente en Ciudad Juárez, México, y se espera que crucen el paso, Estados Unidos, después de que el Título 42 deje de aplicarse. Serbia. El pasado miércoles, un menor de 13 años disparó y mató a 9 alumnos de un colegio y después se suicidó. Según medios locales, el tirador disparó con un arma automática desde un vehículo y se dio a la fuga. Al menos 8 muertos y 10 heridos en un nuevo tiroteo, según medios locales. La policía arrestó al sospechoso del segundo ataque armado sucedido en el país en menos de 48 horas. Sudán. UNICEF reporta casi 200 menores de edad muertos en los combates que iniciaron el pasado 15 de abril. Qatar envió este viernes 40 toneladas de alimentos y ayuda médica a Sudán, mientras que algunos sectores de la capital completan 4 días sin electricidad. Testigos denuncian nuevos ataques en Jartum, la capital, lo que violaría el cese de fuego de 7 días que pactó el ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Acción Rápida. Los combates entre el ejército y fuerzas paramilitares se mantuvieron en Jartum, la capital, pese al anuncio de un nuevo cese el fuego. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció sanciones para quienes socaven el funcionamiento de un gobierno civil de transición. Biden también autorizó sancionar a las personas que, se determine, hayan amenazado la paz y seguridad en ese país. Venezuela. El gobierno chileno confirmó que el próximo domingo Venezuela enviará un avión para repatriar a migrantes atrapados en el punto fronterizo entre Perú y Chile. Continúan las evacuaciones en Guatemala ante erupción de Volcán del Fuego. Senado de Bolivia sanciona ley de compra de oro. Gobierno y pueblo cubanos celebran el Día Internacional de los Trabajadores. Rusia realizará desfile de la victoria pese a ataque ucraniano. Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU no llegan a un acuerdo sobre el incremento de buques para exportar cereales por el Mar Negro. Moscú denuncia que Washington ha contratado especialistas ucranianos con experiencia en armas de destrucción masiva. El Consejo de Estado de Colombia anula la elección del presidente del Senado, Roy Barreras, por incurrir en una doble militancia.
Detienen en Serbia al sospechoso de tiroteo que dejó al menos 8 fallecidos y varios heridos. Y así damos por finalizada la lectura de los principales titulares internacionales. Para mayor información, dirigirse a las señales France 24, Telesur, Televisión Rusa RT, que emiten sus señales respectivas a través del sistema de la televisión digital abierta, cuya antena está emplazada en la zona del Puente Negro en nuestra ciudad. Y para aquellos que tienen Riotel Cable, en los canales 400 y 401 podrán sintonizar las señales de Telesur y France 24. Bueno, vamos a continuar ahora con algunas informaciones de Infosiberia nacionales. Cristina compartió en redes sociales un pequeño compilado de confesiones públicas de un ex ministro de Economía del gobierno de Cambiemos, en referencia a Nicolás Dujovne. Algunas de ellas formuladas ante periodistas estrella de los medios de comunicación hegemónicos que hoy, cuando hablan, escriben, analizan y publican, parecieran haber olvidado el desendeudamiento del país, de las empresas y las familias logrado en nuestros gobiernos, dijo Cristina, hasta el 9 de diciembre del 2015, y el origen del actual y eterno problema argentino, el endeudamiento financiero, su consecuencia crónica e inevitable, la falta de dólares y el retorno del Fondo Monetario Internacional. En el video compartido por la lideresa, Dujovne explica que el gobierno de Cristina dejó una bendición, que es que nadie le prestaba plata. O sea, niveles de endeudamiento bajísimos. También planteó que el gobierno de Macri asumió con una clara ventaja que era su capacidad de endeudarse, producto de la baja deuda que le había dejado el gobierno anterior de Néstor Kirchner y Cristina. Y admitió que aquel gobierno, a contramano de Robin Hood, sacaba recursos de los más pobres para dárselos a los más ricos. No hay bicicleta financiera, lo que hay es una transferencia de recursos desde las familias hacia las empresas. A ver, en uno de los videos exhibidos por Cristina, Mauricio Macri celebró el acuerdo con el FMI. Nunca el fondo en tan poco tiempo puso tanto dinero, dijo Macri. Cuando uno ve la torta de préstamos del fondo, la Argentina tiene la mayor parte de la cartera. Eso ha sido algo inédito, producto de un apoyo político. El fondo es una decisión política, dice él. Por otro lado, el juez Javier Carbajo se excusó de intervenir en la revisión de la condena contra Cristina en la causa Vialidad. Es mi obligación, dijo, mi obligación legal inhibirme de continuar interviniendo en el presente proceso para no comprometer irremediablemente el deber de imparcialidad que tengo como juez. Carballo había intervenido en otra causa contra Lázaro Báez y el pronóstico indicaba que confirmaría la condena a la vicepresidenta. El abogado de Cristina, Alberto Beraldi, sostuvo la recusación contra los 3 jueces de la causa Vialidad. Javier Carbajo, queda dicho, ya se apartó. Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, los tribunales deberían ser imparciales. No podrá formar parte del tribunal quien haya intervenido anteriormente de cualquier modo o en otra función o en otra instancia de la misma causa, argumentó el defensor de la vicepresidenta. Gabriel Mariotto, luego de oficializar ayer su precandidatura para presidente, afirmó que no hay en el escenario ningún candidato que tenga la convicción o la jerarquía de Perón y de Néstor, salvo Cristina, que si se presenta, se ordena
Pero si Cristina dice que el candidato es Sergio Massa, Soberanos no va a apoyar, ya que representa la especulación financiera. Y agregó que con el FMI no hay ministro de Economía, sino ministro del dólar. Es verdad. El exdiputado nacional Héctor Recalde dijo: todo el mundo tiene derecho a plantear a quién quiere de presidente. Yo también tengo derecho y para mí tendría que ser Cristina. Ninguna persona tiene la capacidad de convocatoria que tiene Cristina, afirmó Recalde, y destacó que aspira a que haya un proceso de unidad sobre un programa, una conciencia programática. En caso de no alcanzar una candidatura por consenso en las PASO, se va a dirimir quién es la persona más representativa del frente, a la que los otros candidatos y candidatas deberán acompañar. María Eugenia Vidal no será candidata presidencial. Mi decisión es no competir, esta vez para la candidatura a la presidencia, para facilitar la renovación en Juntos por el Cambio, dijo ella. En diálogo con TN, contó que fue a Los Abrojos para contarle su decisión a Mauricio Macri. Dijo que entendía mis razones. Hoy es lo mejor para todos. Esto fortalece al equipo y es un mensaje para los argentinos, ya que cuantos más candidatos, más división, más confrontación, y esto en cambio da unidad. Bueno, y por último, Alberto Fernández dijo al inaugurar la Escuela Judicial Manuel Dorrego y el nuevo edificio de aulas María Remedios del Valle en la Universidad Nacional de Lanús: en estos tiempos donde tenemos que elegir el futuro, elijamos bien. El gobierno que nos precedió hizo una obra en una universidad. Nosotros estamos haciendo 167 obras en todas las universidades del país, con una inversión de más de 50.000 millones de pesos, destacó el presidente.